¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Agradezco a Dios que nos permita llegar a este segundo devocional de este tema que hemos llamado colaboradores en Cristo. Y la idea de estos devocionales es tratar de ver cómo podemos participar en la obra, cómo pensar que una vez que el Señor nos ha salvado, una vez que hemos reconocido que somos pecadores y hemos entregado nuestra vida al Señor Jesús, podemos colaborar en la obra, trabajar junto con nuestros líderes o con algunos otros hermanos en nuestra iglesia para compartir el Evangelio con aquellos que no lo conocen. Ayer veíamos la vida de Bernabé, parte de la vida de este hombre que decíamos se llamaba José, pero los discípulos, los líderes le cambiaron su nombre a Bernabé. Y hoy vamos a ver a una pareja de casados que también ellos colaboran en la obra, y vamos a ver algunas ideas que podemos tomar de ellos para que podamos nosotros también servir al Señor. No solamente como solteros o como casados o como jóvenes o quizás grandes de edad. Alguien podrá decir, no, pues yo no puedo. Yo creo que es importante darnos cuenta que no importa nuestra situación, inclusive cualquiera que ésta sea, Dios nos quiere usar. Entonces vamos a empezar hablando de esta pareja que se llaman ellos Priscila y Aquila, y vamos a ver algunos pasajes en el libro de Hechos. Vamos a empezar en Hechos capítulo 18, vamos a ver los versículos 1 y 2 para tomar algunas ideas de esta pareja de hermanos. Dice así Hechos 18, versículos 1 y 2. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Ahora, algo interesante que vemos aquí es precisamente la parte final del versículo 2. Nos hace ver que ellos vivían en Roma, en Italia, y por causa del emperador habían tenido que salir. Entonces lo primero que vemos es que ellos se encuentran en una situación problemática. Podemos pensar que pues su casa, su trabajo, a lo que ellos se dedicaban estaba en Italia, y ahora ellos se habían ido a Grecia y llegan a Corinto, y ahí pues están, como decíamos, en una situación problemática, pero sin embargo se encuentran a el apóstol Pablo. Y si seguimos leyendo la historia, vemos que eran del mismo oficio, y es probable que ahí en Corinto empezaran a trabajar juntos, que Pablo empezara quizá también a compartirles de Cristo, y ellos pues también tenían a Cristo en su corazón y decidieron colaborar juntos. Ahorita estamos viviendo, y yo creo que cada época vamos a tener problemas, nunca va a haber una situación totalmente ideal en la cual como familia o como pareja podamos estar libres de problemas. A veces van a ser problemas económicos, a veces van a ser problemas de salud o otro tipo de problemas. Ahora, ¿qué hacer cuando hay problemas? Pues pensar en ser útiles al Señor. Hace algunos años leí un libro que se llamaba Se casaron y fueron útiles. Y habla de parejas que tanto en el hombre como en la mujer había el deseo de servir al Señor, y básicamente es la biografía de varios misioneros que salieron de su país para ir a predicar a otro país, a hablar del Señor Jesucristo. Pero me gustó el título del libro, Se casaron y fueron útiles. Yo he conocido jóvenes solteros, tanto varones como mujeres, que siendo jóvenes, en su corazón hay un deseo de servir al Señor, pero extrañamente, inexplicablemente, cuando se casan, algo sucede. Empiezan a fijarse más en diferentes cosas, en la provisión para el hogar, en X, y algunos ya no tienen ese deseo en su corazón de servir. Y a veces la oración cambia. A veces uno oraba para pedir que Dios guiara a ese joven o a esa señorita a un lugar para que colaborara en la obra, y a veces ahora es una oración para que vayan al templo.
Es algo muy triste esto, por eso es muy importante que veamos la vida de Priscila y Aquila, o de Aquila y Priscila, para que veamos que ellos casados, empezando con un problema que tuvieron que salir de su país, ellos deseaban servir al Señor. Vamos a ver otro pasaje, ahí mismo en el libro de Hechos, en el capítulo 18 también, vamos a ver el versículo 18. Y dice así el autor de este libro: Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Ahora, algo interesante que vemos aquí es que, como decíamos, Priscila y Aquila salen de su ciudad, de donde vivían y tenían su trabajo, enfrentan ese problema, conocen a Pablo, saben del ministerio que él estaba llevando a cabo ahí en Corinto y en otros países, en otros lugares donde él ya había predicado, y el deseo de Pablo es ir a otro lugar, igual para compartir el evangelio. Y aquí vemos que Aquila y Priscila deciden ir con él. Y obviamente un viaje era un riesgo. Quizá ahora no lo veamos tanto así, pero en aquel entonces pues era muy difícil viajar. Los medios de transporte, no había muchos medios de transporte, y implicaba un riesgo el ir de un lugar a otro, de diferente tipo. Al principio podemos pensar en quién va a pagar ese viaje, quién va a suplir para las necesidades que se den en ese viaje. Y obviamente podemos pensar que Dios iba a proveer, pero ¿a través de quién? Y podemos pensar que del mismo trabajo que Aquila y Priscila habían hecho, ellos iban a sufragar sus propios gastos. Además, el hecho de quizá ya haber estado un tiempo ahí en Corinto y haber quizá tenido ya formado una clientela para su trabajo, ellos deciden, pues es más importante compartir el evangelio. Entonces vemos cómo ellos, su situación inicial es que están en un problema, están en una situación difícil, pero sin embargo no se enfocan en el problema, se enfocan en conocer quizá más de la obra del Señor, se enfocan en, bueno, ¿qué vamos a hacer para que la obra del Señor crezca? Y cuando Pablo les sugiere de hacer un viaje para ir a otro lugar y predicar el evangelio, ellos dicen: Pablo, pues nosotros vamos contigo. Entonces, a pesar de los riesgos, ellos deciden ser útiles al Señor. Vamos a ver otra idea de esta pareja. Ya comentamos que su situación en esta historia, están enfrentando un problema, pero ellos deciden correr riesgos y deciden hacer este viaje con Pablo para compartir el evangelio en otros lugares. Y vamos a continuar leyendo aquí en el libro de Hechos otro pasaje que vemos cómo ellos crecieron y empiezan a colaborar, ¿verdad?, en la obra del Señor. Dice en Hechos 18 también, voy a leer solamente versículos 24 y 26, dice así: Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces vemos el recorrido de esta pareja. Están en Italia, se van a Grecia, llegan a Corinto, después se van a Éfeso, y allí en Éfeso están, yo creo, seguramente compartiendo la palabra de Dios, y conocen a este otro personaje muy, muy interesante, Apolos. Dice que era un hombre poderoso en las Escrituras, pero que estaba predicando, y ellos, esta pareja, se acerca y lo escuchan. Y cuando lo escuchan, se dan cuenta de que quizá vamos a decir, la teología, la enseñanza que Apolos había recibido, tenía algunas faltas, algunas fallas. Y yo creo que con mucho amor, con mucho tacto, con mucha sensibilidad, con el amor de Cristo, van con él, con Apolos, y le dicen: oye, Apolos, qué hermoso mensaje, pues es la palabra de Dios, pero quisiéramos compartirte algunas cosas que creemos son importantes para ti. Y yo creo que también el carácter, la personalidad de Apolos de dejarse enseñar, hizo que este grupo
se uniera y ellos, Priscila y Aquila, fueran capaces de enseñarle a Apolos, como dice aquí, mejor el camino del Señor. Entonces vemos aquí cómo esta pareja, los dos, yo a veces he visto también al varón, pocas veces, que se interesa por enseñar la palabra de Dios y la mujer no tanto, o se interesa más por las cosas de Dios y la mujer un poco menos. Y he visto a veces más a mujeres que están más comprometidas con la obra del Señor y apoyan más la iglesia, y a veces el marido no tanto. Podríamos decir, aunque se oiga un poco triste, es muy difícil ver a una pareja, los dos, hombre y mujer, que están ambos interesados en compartir la palabra del Señor. Y aquí son dos, ¿verdad? No es que Apolo ve nada más que llega Priscila, hubiera sido algo muy difícil que ella como mujer se acercara, o que fueran los dos, Priscila y Aquila, y que después Aquila dijera, bueno, pues yo me voy, y dejara a su esposa para que ella le enseñara, o al revés, que esta Priscila dijera, bueno, pues ya estamos aquí, yo los dejo para que ustedes platiquen, sino que fueron ambos, la pareja. Y yo creo que esto es lo ideal. Si tú estás soltero, ora para que Dios te dé una mujer que esté interesada en las cosas de Dios, que esté interesada en compartir la palabra de Dios, que para ella Dios y su obra, la obra de Dios, sea lo primero. Igual si tú eres una señorita, te pido que ores por un hombre que esté interesado en las cosas de Dios, que ame a Dios. A veces yo he escuchado que una señorita dice, pero pues es que sí va a la iglesia. Pues sí, qué bueno que va, pero lo mejor es que se involucre y participe y trabaje. Entonces, tanto soltero o soltera, oren para que Dios les dé una pareja que esté interesada en la obra del Señor y juntos puedan hacer la obra. Juntos puedan invertir tiempo en enseñar a otras personas. Si tú estás casado, pues ora. Si tu esposa o tu esposo no te apoyan mucho en enseñar a otros, ora para que Dios toque el corazón de tu pareja, de tu esposo o de tu esposa, para que juntos como pareja vayan y enseñen la palabra de Dios a otros. Es interesante, ¿verdad? Que aquí ellos toman la iniciativa, no esperan a que alguien les diga, sino ellos toman la iniciativa por su deseo de compartir la palabra del Señor. Y una cosa que vamos a ver de otra vez cómo Aquila y Priscila van creciendo en su vida cristiana, en su servicio, en su colaboración en Cristo. Vamos a ver un último pasaje en este devocional. Ahora vamos a leer la primera carta a los Corintios, el capítulo 16, versículo 19. Y aquí Pablo escribe ya en la parte final de la carta y les dice a los hermanos en Corinto, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Y aquí otra vez vemos, hermanos, cómo la pareja se menciona a los dos, se menciona a Aquila y Priscila. Y luego esta oración o esta frase, con la iglesia que está en su casa. Y vemos cómo ellos empezaron con un problema y terminan siendo de bendición. Si nosotros tenemos un problema y nos enfocamos en el problema, muchas veces no vamos a salir de ahí y a veces nos vamos a frustrar y nos vamos a sentir mal. Pero ¿qué tal si tenemos un problema y nos ponemos a orar y le pedimos a Dios que una de dos o lo solucione o nos ayude a atravesar ese problema con paz y gozo en nuestro corazón y luego nos enfocamos en compartir el evangelio con los demás? Vamos a llegar a lo que llegaron Aquila y Priscila, una iglesia en su casa. Ahora, aquí es algo normal, ¿verdad? No había templos donde se reunieran. Era lo más común que las iglesias se reunieran en las casas. Pero cabría esa pregunta. Bueno, somos una iglesia, ¿en la casa de quién nos reunimos? Y aquí, Aquila y Priscila dicen, en nuestra casa. Nosotros queremos compartir el evangelio, vengan a nuestra casa. Y ahí en su hogar se reunían los hermanos. Ahora, a manera de conclusión, ¿qué podemos
aprender de esta pareja? Vemos primero que, como comentábamos, ellos empezaron con un problema. Vivían en Italia, de alguna manera fueron expulsados. Llegan a Corinto con ese problema, pero no se enfocan en ese problema, sino empiezan a compartir la palabra del Señor. Toman riesgos para viajar a otro lugar, acompañando a Pablo. Estando en ese otro lugar en Éfeso, conocen a un hermano y se dan cuenta que es un hermano que tiene mucho potencial, pero que necesita aprender un poco más la palabra del Señor, y van y le enseñan. Y al correr del tiempo, vemos cómo ellos crecieron tanto, su amor por Dios era tanto, su amor por Dios era también que se quería manifestar en predicar a los demás, que abren su casa para que las personas conozcan del Señor Jesús, y los que ya conocían pues pudieran crecer. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros? No nos enfoquemos en el problema, enfoquémonos en servir al Señor. A veces es necesario tomar riesgos. Tomemos riesgos con nuestro tiempo, con nuestro dinero, con nuestros bienes, para extender el reino de Dios. Invirtamos nuestra vida. La mejor manera de invertir nuestro tiempo es enseñarle a otra persona de nuestro Señor Jesucristo. Si tú sabes poco, comparte eso poco y pregúntale a tu pastor: hermano, hay una pareja que mi esposa y yo vamos a visitar, ¿tiene usted algún material? ¿Qué les comparto? Y ve, ora para que tú y tu esposa sean de bendición a esas personas que tienen esa necesidad. Y también toma riesgos, ¿verdad? Abre, si Dios ya tocó tu corazón y tú abriste tu corazón para que Cristo entrara en él, como dice la carta a los Gálatas, abre tu casa para que otras personas vayan y conozcan del Evangelio. De esa manera vas a pasar del problema a la bendición. Así que estas son las cosas que podemos compartir dentro de otras que podríamos decir de Aquila y Priscila. Aprendamos, tomemos ejemplo, pidámosle al Señor que nos ayude a hacer su voluntad. Y pues otra vez, hermanos, muchas gracias. Gracias a Dios por su palabra. Estemos orando los unos por los otros para que Dios nos use, ya sea que seamos solteros, casados o viudos, como quiera, que el Señor use nuestras vidas para que otros conozcan de su amor. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos en la próxima.